Pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a estas jornadas. Como veo que nos acompañan muchos compañeros de profesión, arquitectos y también ingenieros, arqueólogos, etcétera, venía pensando por el camino a los que nos ha tocado hacer obras que siempre decimos, Juan, pues esta obra da para escribir un libro. Bueno, pues este es un ejemplo de una obra que da para escribir un libro y en este caso pues es un libro que entiendo que es muy necesario, porque es muy necesario divulgar este tipo de restauraciones. Estamos hablando de un monumento nacional y estamos hablando de una obra que ha pasado quizás bastante desapercibida para los logroñeses y que ha sido una obra muy compleja, decía antes el director general de Arquitectura, en el que han participado hasta 400 personas, han participado buzos. Ha habido procesos de análisis de anastilosis, que es un análisis de pieza por pieza muy importante, y unos procesos de estudio desde el punto de vista histórico, arqueológico, arquitectónico e ingenieril, pues muy importante y que merece que sea conocido por la ciudadanía. Y por tanto, pues estamos hablando de un monumento nacional de esta ciudad que también es quizás poco conocido por los logroñeses y menos conocido es aún pues la importantísima labor y casi sin precedentes que se ha realizado para preservar este monumento, en el que invito a todos los logroñeses a que vayan a verlo, porque la verdad que he visto desde cerca es impresionante. Y también, aprovechando la ocasión, quiero agradecer que nos acompaña el anterior concejal del área, Adrián Calonge, que con él se inició este proceso de restauración. Y sin más, pues voy a dar la palabra al alcalde de Logroño, a Conrado Escobar, y posteriormente daremos inicio a las jornadas. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días. Gracias, Íñigo. Bueno, y la parte que me pueda corresponder como actual alcalde de Logroño, desde luego lo que quiero es, en primer lugar, reconocer, agradecer el esfuerzo acumulado, ¿no?, para que esto sea posible. Íñigo ha mencionado efectivamente a Adrián Calonge, que también nos acompaña. Probablemente sea una de las partes más destacadas de esa intervención, puesto que fue precisamente en ese momento cuando se padeció el tema más delicado, ¿no?, cuando el puente colapsó y se mantuvo la determinación en aquel momento de continuar adelante con la recuperación. Así que lo personalizo en él, ese esfuerzo y ese compromiso, si se me apura, que coincide con el de Íñigo, ese compromiso personal que va más allá de lo puramente político, por entender que un monumento nacional, desde luego, no entiende ni de siglas ni de líos políticos, que hay que recuperarlo y punto. Y en eso estamos, en eso estamos. El puente de Mantible trasciende cualquier legislatura, cualquier corporación. Como muy bien ha dicho Íñigo, se trata de un monumento nacional y tiene todos los ingredientes para ser catalogado así, y por tanto había que preservarlo, rehabilitarlo y cuidarlo de la mejor manera. Pero junto a esa preservación, junto a esa rehabilitación, es inevitable que recordemos también gran parte de la leyenda que acumula este monumento, ¿no? Que si Carlomagno, por ahí aparece algún retazo, ¿verdad, querido Fede? Se menciona, luego resulta que no es ese Mantible, sino que era otro puente, que si era o no romano, luego los historiadores dicen que a lo mejor no, que no estaba tan claro y que hay que datarlo en el siglo a lo mejor 12, 11. Bien, no me voy a meter en esas circunstancias. En todo caso, eso sí que forma parte de la épica de ese puente, de la épica y de la parte poética de ese puente, porque es un puente muy logroñés que tiene todo eso y que además está en un enclave también vigentemente logroñés y muy característico, como es el Portijo, que también es importante, y subrayo la presencia de personas muy destacadas de ese espacio tan logroñés como es el Cortijo, que también nos acompañan. Y también quiero subrayar la presencia en un día como hoy, pues de aquellas personas que sentís dentro, que sentís en el corazón eso tan profundamente logroñés y tan profundamente patrimonial como es el puente de Mantible, ¿no? Está el decano del Colegio de Arquitectos, vea también a Domingo García Pozuelo, una persona muy representativa de todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio, ya incluso a nivel nacional. Subrayo vuestra presencia, y luego diferentes colectivos, diferentes entidades que trabajáis muchas veces en esa sinergia, a veces difícil de aceptar por los políticos, en el que nos ponéis deberes,
en el que nos azuzáis a continuar en ese ejercicio de rehabilitación de todo aquello que merece la pena, y desde luego el puente Mantible merece la pena, y donde los políticos muchas veces tenemos que rendirnos a la evidencia de que la suficiencia presupuestaria se impone y que nos gustaría muchas veces ir más deprisa. Pero gracias a vosotros tenemos una hoja de ruta definida para preservar, para rehabilitar y para divulgar todo aquello que tenemos de valioso en Logroño, que no sé si es mucho o poco, pero es lo nuestro. Es lo que nos identifica, es lo que nos hace diferentes, es lo que nos hace singulares como ciudad. Así que hoy vamos a disfrutar de todo lo que ha hecho posible que este enclave pues luzca de esta manera, y vamos a escuchar las explicaciones de quien lo realmente ha protagonizado esta magistral recuperación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Autoridades, gracias alcalde, gracias por la presentación, gracias Íñigo. Soy Jesús González Menorca, director general de Arquitectura. Abro en nombre en principio, de todo el equipo de la Dirección General de Arquitectura, a la que nos tocó en distintos momentos atender las necesidades de esta obra, de este proyecto. A su vez, ahora presentaré al resto de personas que están en la mesa, en las que representan a aquellas personas que han ido participando en lo que es la intervención que se ha realizado y se ha llevado a cabo en el puente Mantible. En mi presentación quería hacer como un análisis general en lo que supone intervenir en un monumento. Las dificultades con las que muchísimas veces se encuentra la administración a la hora de intervenir en un edificio. Me parece representativa esta primera imagen en la que se habla del puente Mantible, y referido al propio puente Mantible. Esto corresponde a una publicación de Piedra de Rayo, en lo que titulaba El último misterio. Bueno, más que el último misterio, este es un misterio permanente que se desconoce del propio puente Mantible. Primero, su ubicación tan peculiar, ¿no? En un meandro, en la punta de un meandro, que hace que las comunicaciones sean difíciles. A su vez tiene cerquita, a ver si lo consigo señalar, una zona denominada el Castillo de la Serna. Dicen que puede estar ese castillo que hubo ahí relacionado con lo que fue el propio puente. Pero a su vez vemos que es un sitio que está próximo a la ciudad de Logroño. Logroño tiene también un puente medieval, entonces existen siempre muchas dificultades de cuál fue su origen, ¿no? Lo que está clarísimo es que está en un sitio, en un meandro súper privilegiado, con un paisaje de viñedos típico de todo lo que es esta zona del Valle del Ebro, el vino de Rioja, etc., ¿no? Pero el puente Mantible a lo largo de los años ha ido teniendo este aspecto, ¿no? Estas imágenes en blanco y negro, que parecen como más dramáticas, nos dan siempre presencia de cómo ha sido el puente Mantible, y estas otras en color pues hacen ver la realidad, que a pesar de los años que han transcurrido, pues sigue teniendo esa presencia siempre muy lejana, a distancia, y que hemos visto los que lo conocíamos como un objeto pequeñito. Para el resto de la ciudad, o para muchos de la ciudad, está casi desaparecido. Pero si vemos sus dimensiones, ¿no? Con el arco mayor, claro, esto es circunstancias geográficas ha hecho que parte del arco esté en Álava y parte esté en La Rioja. Eso ya veremos los compromisos y las dificultades que ha conllevado, ¿no? Pero el arco de mayores dimensiones, que es el que está en la parte de Álava, tiene 20 metros de anchura y hasta hoy en día serían puentes con dificultades para su ejecución. El riojano, pues más o menos de 10 por 10, pues queda a lomos de lo que es la ladera del monte, donde tiene el estribo, ¿no? Estos puentes, claro, cuando se habla de sus dimensiones y lo vemos desde arriba parece pequeñito, pero cuando ponemos en proporción lo que es el tamaño de las personas, se ve realmente su magnitud, ¿no? Que las personas son minúsculas respecto a este elemento, ¿no? Este edificio, o este puente, fue declarado Monumento Nacional en 1983. En aquella documentación decían que podía tener 7 arcos, ¿no? Posteriores estudios geométricos de su trazado pues nos indicaban que igual podían ser 6, ¿eh? Incluso, no sé si se llega a apreciar en este punto, vemos que parece coincidir algunas filas con los restos arqueológicos que se pueden encontrar en el cauce del propio río, y puede poner en valor esa hipótesis. Pero claro, por ubicación, por situación, por lo que dicen desde la hidrográfica, dónde llega la cuenca, puede que este puente, en estas incógnitas, puede hasta que fuese de mayor longitud y llegase hasta aquí. Bueno, habrá que seguir estudiando el puente, no sabemos, ahora igual se presenta algo de sus estudios.
Pero las características del puente, cuando se encontró, se hace un estudio por unos topógrafos muy vinculados a todo lo que es el patrimonio protegido, ¿no? Álvaro Rodríguez y José Manuel Valle Melón, hacen un estudio y analizan que aquí está pasando algo, ¿no? Sacan sus documentos y ven que existen unas determinadas deformaciones que hay que estudiar. Con el vuelo de los drones ven las características de esos arcos y dan aviso a los responsables tanto de la comunidad autónoma como del ayuntamiento, y en un momento dado incluso me acerco yo con ellos y vemos que delante nuestro se cae una de las piedras. Claro, el puente está empezando a tener unas deformaciones, esas deformaciones generan unas patologías estructurales muy graves que pueden poner en riesgo la estabilidad del edificio. Me parece importante significar que la Ley de Patrimonio Cultural, Histórico, Artístico de La Rioja, que pese a que muchas veces otros organismos como contratación, como otros gestores de otras legislaciones estatales, no sepan que establece que todas las administraciones públicas colaborarán en la más eficaz defensa, conservación y difusión del patrimonio cultural, histórico, artístico mediante recíprocas relaciones de plena cooperación, comunicación, asistencia mutua, intercambio de información sin perjuicio de estimular en todo momento la participación de la sociedad en aquellas tareas. Esto, claro, la ley es clara. Claro, después, ¿cómo se interpreta esto? Estamos en un sitio, os he comentado, 2 comunidades autónomas, 2 municipios diferentes, 2 organismos de control, de protección diferentes, dentro de un río que es la cuenca hidrográfica del Ebro, que gestiona la hidrográfica del Ebro desde Zaragoza, pero a su vez la parte correspondiente al País Vasco la gestiona otro organismo hidrográfico, donde a su vez, al estar estos restos dentro de la cuenca del río Ebro, no hay una parcela donde esté ubicado y difícilmente se puede localizar la escritura de propiedad. Bueno, parece una relación simple, pero muy importante a nivel jurídico. Bueno, la cuestión que en diciembre del 17 se conoce la situación del edificio y en diciembre del 17 se propone desde los técnicos municipales el que hay que hacer una intervención por emergencia. El Consejo de Patrimonio requiere hacer una propuesta técnica, esa propuesta técnica se elabora y se remite en enero, se consigue el informe favorable en marzo. La Confederación Hidrográfica dice que los técnicos de la especialidad de arquitectura no tenemos competencias en los puentes, que tiene que ser un ingeniero de caminos, se busca un ingeniero de caminos, se va a hacer una propuesta de intervención por emergencia, pero bueno, según contratación, que es el que controla la ley de contratos del Estado, pues establece que solo proceden los casos taxativos que determina la ley, es decir, acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. No solamente se determina que no se pueden hacer las obras, sino que además se exige a los técnicos de la Dirección General de Arquitectura que han puesto en alerta la situación de peligro que existe, que hagan las medidas de protección necesarias para que ningún ciudadano resulte dañado. Hay que hacer un vallado inmediato de lo que es el recinto del Puente Mantín. Bueno, siguiendo con los trámites, está el vallado perimetral y en junio se tienen los informes técnicos. Claro, se emite un informe específico de la necesidad de arreglo del puente, incluso... Bueno, aquí estoy viendo a José Manuel Mateo en aquel momento, que intervenía como técnico responsable en la comunidad autónoma, que emite también su informe correspondiente, se remite a los determinados departamentos para ejecutar las obras y se dice que, bueno, que en un informe caprichoso de unos técnicos no se puede determinar la necesidad de intervenir por emergencia porque hace falta tener un estudio fehaciente de lo que está pasando en ese edificio y que unos informes de 4 páginas no sirven, o de 16, no sirven para hacer esa manifestación. Bueno, tomamos conciencia de ello, seguimos trabajando, se buscan, bueno, se pregunta no sé si en este momento, que el ayuntamiento puede o no puede intervenir dentro de la cuenca del río Ebro, porque está la hidrográfica que no permite entrar a nadie, ¿no? Bueno, la hidrográfica dice que si interviene un ingeniero puede ser que sí, pero que habrá que decidir a ver por qué se va a intervenir. Se hacen los estudios correspondientes a la composición y resistencia de la piedra, se hace la composición y resistencia de los morteros, se hace un informe subacuático para ver cuál es el estado de la pila y a su vez se contrata un estudio para hacer una evaluación fehaciente de las condiciones técnicas del edificio. Bueno, las condiciones técnicas del edificio, indudablemente, pero lo físico, lo real y lo visual es directo. Claro, trasladarse allí difícilmente va la gente a obviar aquello, ¿no? Se hacen todos esos estudios, los análisis preliminares que habían aportado los topógrafos, se corroboran con los informes técnicos, se hace un análisis de sus estructuras, los movimientos de la pila se ve que
por dentro tiene que estar dañada también, no puede considerarse que todo eso sea una unidad, sino que hay que dividirlo por bloques. Conclusión, se corre el riesgo de colapsos y continúa perdiendo piezas, especialmente las caídas, etc., ¿no? Las deformaciones respecto a la situación original en estas imágenes quedan bastante claras. Se ha ensanchado lo que es el hueco o la luz, el espacio que queda entre la pila y el estribo del puente, y esto existe con un riesgo evidente de caída. Si nos analizamos a lo que son los elementos físicos, este era el movimiento que teníamos al principio de este proceso y esto es el elemento que estaba, claro, yo manifestado, bueno, yo en representación de todos los técnicos que estábamos en aquel momento siguiendo este caso, decíamos, si la Torre de Redonda le estuviese pasando a esto, ¿qué haríamos, no? Bueno, pero aquello no es la Torre de la Redonda. Bueno, pues estas circunstancias de lo que pasan, el asunto, la verdad es que cogió tanto énfasis que cogió relevancia a nivel nacional, incluso ingenieros de Madrid nos aportaban soluciones para hacer una ejecución por emergencia, para dar soluciones a contener los movimientos en el propio puente. Bueno, nosotros proseguimos con el método establecido por la legislación de contratación, no la del Estado para conservación de patrimonio. En julio del 2020 se tiene ya hecho un contrato con Arenas, que hoy en día están sus representantes aquí para darnos explicación del proceso también, en su parte. En septiembre del 2020 se recibe el proyecto y otra vez en septiembre se vuelve a proponer hacer una intervención por emergencia. Intervención por emergencia, pues se vuelve a analizar y se dice que ya está todo el proceso completado, que solo hace falta contratar las obras. En septiembre del 2020 se hacen los trámites, se inicia el procedimiento de contratación con la aprobación del proyecto en el 30 de diciembre del 2020 y en ese momento, estando en fase de contratación, el 24 de enero se produjo el hundimiento del arco, ¿no? Hundimiento del arco que a su vez deja la pila en una situación muy delicada porque podía ser arrastrada por las aguas del río Ebro y viendo sus características perder definitivamente el monumento. Claro, llevados a ese momento, ¿qué hacer? En el siglo XIX había dos personalidades que dejaban muy claro qué hacer en estos casos, ¿no? Estaba con un Lau Ruskin que decía, oye, la naturaleza es la que tiene el poder, la ruina es la ruina y que se vaya deshaciendo poco a poco y vamos observando cómo desaparece perdido en la naturaleza ese bien. Por otro lado, teníamos a Viollet-le-Duc, que su criterio es, no, lo que tenemos que hacer es su reconstrucción, digamos, piedra a piedra, conforme lo que era, recuperándolo conforme era originalmente, pero en este caso, ¿cómo era originalmente? Si desconocemos o conocemos esa parte, ¿no? Bueno, en estos procesos ha habido muchas cartas del restauro, ha habido recomendaciones y, bueno, hay un procedimiento que se llama anastilosis, que a fin de cuentas quiere decir volver a recuperar el elemento piedra a piedra conforme a lo que estaba. Y las cartas de restauro imperan que primero la condición original de la estructura debe ser confirmada científicamente. Teníamos los datos de los vuelos del dron hecho por los topógrafos, por lo tanto teníamos conocimiento de cómo era en origen. En segundo lugar, se debe determinar la ubicación adecuada de cada componente recuperado. Bueno, pues estando en la teoría podría hacerse ese esfuerzo. Y en tercer lugar, los componentes complementarios deben limitarse a los necesarios para dar estabilidad al conjunto. Pues bueno, en base a eso había que recordar que el río Ebro había hecho un lavado y habíamos hecho un estudio nosotros con buzos del Estado y que había una oquedad importante debajo de la pila. Sería un asunto a tratar. Y esa oquedad ya fue conocida en el año 83 cuando la Diputación de Álava intervino en su arco porque la composición del subsuelo, pues aquí en esta fotografía yo creo que se aprecia bien en cuanto a que son unas lajas de piedra resistente y en medio tienen unos áridos que son fácilmente lavados por las aguas del Ebro periódicamente, generando la situación que se ve en esta otra fotografía de cuando en el año 1983 hormigonaron la base de lo que era la pila del arco de Álava. Esto lo pongo en recuerdo porque, claro, hablaba de que había que hacer la coordinación entre las distintas administraciones. Hicimos los datos topográficos, se tomó un contacto con la Diputación de Álava y cuando empiezan a hacer los estudios topográficos, la topografía de Álava con la topografía de La Rioja en este punto coinciden fidedignamente al 100%. Pero a su vez el Departamento del Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico, dirigido por José María Villanueva, estaba interesado porque el otro arco querían ellos hacer una intervención y de hecho se estableció una relación muy directa con ellos de tal forma que han pasado a participar de una forma muy próxima, incluso muchos de los técnicos que han intervenido en el puente de aquí van a intervenir o están interviniendo en el puente de allá, donde esa relación ha dado lugar a en el transcurso de las obras tener una relación yo creo que fructífera, ¿no? En cuanto a aportarnos datos tanto nosotros ellos para nuestras obras como nosotros para ellas suyas futuras, ¿no?
Hay un detalle que es el estudio de limitación de entorno de protección del puente Mantible. En 1983 no había limitaciones y entornos, y en cambio en esta ocasión sí. Bueno, y aquí presento, ya llegados a ese punto, lo que hace el ayuntamiento es contratar a Arenas y Asociados Ingeniería de Diseño el proyecto. Hoy nos acompaña Javier Martínez Aparicio, interviniendo de una forma directa también bastante Eduardo Rojo y Guillermo Capellán. Por otro lado, nosotros considerábamos que necesitábamos un arqueólogo de apoyo a la dirección técnica porque esta recuperación tiene una base importantísima de arqueología y creíamos que este proyecto tendría que ser pluridisciplinar. Como arqueólogo es José Manuel Martínez Torrecilla, hoy está aquí pues nosotros también. Y Técnicas para la Resolución de Construcción, Trixa, es la empresa especializada en intervención en el patrimonio que asumió este compromiso. Claro, todo el mundo dice licitación, hace oferta. Bueno, pero después hay que ejecutar la obra. Ha asumido con compromiso el reto de hacer una recuperación por anastilosis. Por llamar o por diferenciar, Carmen, que nos acompaña hoy, alguna palabra nos dirá, es la que estuvo llevando directamente lo que es la jefa de obra y coordinación de lo que son los trabajos. El aparejador Ignacio García, que también lo tenemos por aquí, también hizo su trabajo. Ignacio Murillo era el arqueólogo que trabajaba con la empresa constructora, no nos puede acompañar porque está en el extranjero haciendo su trabajo. Y a mí me gusta significar a Julio, ¿no? Porque siendo la persona que estuvo allá a pie de obra, es esa persona comodín que sabe hacer todo tipo de trabajos y que está velando porque se haga todo conforme a las instrucciones que se le da por parte de la dirección de obra, ¿no? El coordinador de Seguridad y Salud, Gemma Álvarez y Sergio, y por parte del Ayuntamiento de Logroño, Sonia, que está por aquí cerquita, y yo, que nos toca, pues bueno, acompañar a todo lo que ha sido este equipo, que han participado más de 20 empresas, y yo hago una estimación de que podrían ser unas 400 personas, ¿no? 20 empresas, a nada que participasen 10, 15, 20, todo el equipo que existe detrás de la alineación, de los que suministran la piedra, la cantera, etc., ¿no? Pues podrían ser unas 400 personas. Y aquí el grupito de estas personas, que algunos otros tenéis aquí en la mesa, y que en la cabeza de esta pirámide pues está Julio, que es el que estuvo allí, mano a mano con todos, y bueno, ahora ya os doy paso a vosotros para que explicáis a partir de lo que fue el contrato, lo que ha sido la ejecución de las obras. Buenos días a todos, excelentísimo señor alcalde, señor concejal de urbanismo, señor director general de arquitectura, señoras y señores. Voy a intentar hacer una presentación centrada desde el punto de vista más científico-técnico sobre el puente de Mantible, sobre la reconstrucción que se ha realizado en el puente de Mantible. Va a consistir simplemente en 3 bloques: situación previa al proyecto y la obra. En esta imagen se ve el puente, se ve que hay mucha vegetación alrededor, se ve que forma parte del paisaje. Una imagen más cercana se ven ya los daños principales, se ve unas partes aquí caídas, unas rótulas aquí. Un científico, desde el punto de vista técnico, una rótula es 2 piedras que se mueven entre sí. Una vista desde el río, todo invadido de vegetación. Algunos agujeros hechos seguramente por acción del hombre antiguamente. Y en la bóveda se ven unos daños bastante llamativos. Y también en la base. Vale. Nosotros en este punto realizamos un proyecto. Se ve que el arco todavía no ha caído. Realizamos un proyecto original que consistía en una estabilización provisional muy rápida del arco y un cimbrado para desmontar la parte en riesgo y volverlo a montar directamente. O sea, ya de inicio se hacía un desmontaje. Consideramos que era necesario hacer un desmontaje. Sin embargo, a finales de enero de 2021, antes de poder proceder a la licitación de la obra, vino el colapso. Aquí se ve de cerca las imágenes, la zona rotura, todos los derrubios en la base, una vista desde el otro lado de la pila. El corte no es horizontal, sino que es bastante diagonal. Estos son los rellenos que había encima del arco. Estos son los derrubios. Se ve que hay piezas grandes y piezas pequeñas. Algunas de las piezas pequeñas se forman por rotura de las piezas grandes, pero sí que había piezas pequeñas formando parte del relleno que había encima de la bóveda. Piezas que habían rodado casi hasta el río, no sabíamos si algunas habían caído en el agua.
unas grietas grandes en la base, bueno, unos movimientos, este son 20 centímetros, por lo tanto unos movimientos de 15 centímetros en la base, otros de cerca de 10, otros de cerca de 15. Aquí se ve que el último movimiento, esto deja testigo que este musgo rellenaba una junta original y la parte con arena es el último movimiento que hubo. Bueno, la información técnica que teníamos era realmente muy escasa, la antigua que había. Teníamos unos planos antiguos que ya de por sí se sabía que el puente estaba a medio de demoler, por lo menos desde el siglo XVIII, unas hipótesis reconstructivas más modernas y ya todos los informes de los que está hablando Jesús ahora, el informe de levantamiento fotogramétrico, que ha sido muy valioso durante toda la obra, que si no, no se hubiera podido realizar esta anastilosis, los ensayos de materiales, un informe inicial bastante valioso de Wolf Zafra, de Manuel Fortea, y también un informe subacuático realizado por especialistas. Vale. Lo que había caído eran aproximadamente 45 hiladas de piedra, habían caído, las zonas de rotura pues no eran horizontales, tenían su forma, la que pedía la rotura. Claro, antes de nosotros lanzarnos a reconstruir, hay que meditar por qué se ha caído, porque no podemos cometer la insensatez de hacer lo mismo y arriesgarnos al mismo error. Tenemos que determinar por qué se había caído. Se ve claramente que no hay mortero en toda la parte superior, que faltan piezas. Esto es un fenómeno ya descrito en la literatura técnica, que debido a que la parte de la superestructura que había encima ha desaparecido hace tiempo, el agua mezclada con el dióxido de carbono es capaz de disolver el mortero, la cal del mortero. Es un fenómeno muy típico. Y también es capaz de disolver la matriz de la arenisca, la calcarenita que forma la piedra, la parte de la calcita que forma la piedra. Esto es fantástico de un libro y viene a representar de forma idéntica lo que había ocurrido. Se daban aquí unas roturas en sentido longitudinal a la bóveda. Eso significa que había un exceso de compresión. Es típico previo a la rotura. Siguiente parte del análisis es lo que había ocurrido en la base. Había habido un giro de la pila con un eje diagonal más o menos desde aquí y saliendo por esta cara de aquí, de forma que esta parte seguramente estaba mantenida en su posición original y esta es la que se había movido como un sólido rígido. Sólido rígido que no era totalmente monolítico, sino que se habían formado también múltiples fisuras que habían de alguna manera desarticulado la piedra. Estos últimos movimientos, nosotros vemos esta piedra que está marcada aquí en rojo, es la misma piedra en distintas fechas. Aquí no hay ninguna fisura. Aquí esto es del año 1970, está perfecta la pila, salvo los redondeos habituales por los siglos. Una pequeña fisura, muy llamativa ya, 2017, justamente antes del colapso ya había un movimiento muy apreciable, la misma piedra. ¿Qué había ocurrido? Pues analizando las hiladas se veía que habían perdido la horizontalidad. Esto ya es justamente, esto es del levantamiento fotogramétrico del año 2017. Se habían formado estas rótulas que he mencionado antes. Aquí una rótula distribuida en la parte superior. Esto es un fenómeno muy descrito también en la literatura técnica. Heyman es el que ha estudiado más esto. Rótula en cara superior, rótula en cara inferior, es justamente lo que había ocurrido, sometido a las condiciones reales. También había ocurrido, está muy estudiado, Oxendorf en 2002 ha sacado unas formulaciones, un arco que se mantiene este estribo en su posición y este se mueve, aquí está representado como una especie de carrito, podemos representarlo. Incluso hay trabajos de fin de máster de estudiantes aventajados que analizan esto con mucho detalle. Por lo tanto, lo que había ocurrido en el arco y lo que había ocurrido en la pila estaba claro. ¿Por qué había venido?
pues nosotros la achacamos sobre todo a la cementación. En nuestras vistas aéreas, que hechas con dron, se ve muy claro. Allí sobre el terreno no se ve nada claro, porque hay mucha vegetación. Pero en estas vistas aéreas se ve que todo el cantil sumergido, había estratos de margas yesíferas, el yeso es muy soluble en el agua, que habían desaparecido. Seguramente, es una hipótesis, el fracaso inicial de la bóveda mayor ocurrió por este fenómeno. Se ve claramente lastras de piedra desprendidas en el fondo del río. Por lo tanto, el agua, la dirección de la corriente, había ido disolviendo y erosionando algunos estratos que habían hecho una rotura que afectaba parcialmente a la pila. Lo único que quedaba por mover es ese pequeño fragmento que hemos visto en las fotos de antes. Además, estaba el análisis de 2019 hecho por Ciomar, donde ellos atestiguaban que había una caverna, una cavidad de 40 centímetros de altura, 6 metros de longitud a lo largo de la pila y 2,70 metros de profundidad. No tenemos claro ni siquiera que esta cavidad hubiera dado lugar a un movimiento, porque aquí se ve que piedras superiores se habían movido. Después había otros problemas asociados de daños debidos al intemperismo, a la acción de la atmósfera, sobre todo al agua, que está en color naranja por los daños por la acción del agua desde el exterior, disoluciones desde el exterior, y otras que son de las infiltraciones, la percolatación del agua que va desde el interior, entra por arriba y va desde el interior hacia el exterior, la zona roja, son daños ya en mayor profundidad. Había daños de alveolización, arenización, disyunción, desplacación, esfoliación, deslaminación. También había una supuesta pátina réplica, pero que realmente era una pátina original, o era una pátina por lixiviación, o sea, la pátina natural. Se veía, por ejemplo, daños diferenciales entre el lado norte y el lado sur, debido a una zona mucho más húmeda, otra menos húmeda. Era muy llamativo. La conclusión es que había daños de alteración muy diferenciales, que los tratamientos de consolidación de la piedra no iban a ser efectivos porque no se podía hacer unas inyecciones de arsinas ni de materiales en profundidad suficiente, y que el único tratamiento de consolidación que era razonable era rejuntar adecuadamente para mantener mecánicamente las piezas en su sitio. Y es eso a lo que hemos ido. También se han hecho pequeñas sustituciones de sillares o reintegraciones. Y una cosa muy importante es que se debía prevenir los mecanismos de alteración. O sea, la entrada de agua era muy importante prevenirla, cosa bastante complicada en una ruina. Aquí se ve un mapa de una de las fachadas, uno de los mapas de daños que se hicieron durante la obra, muchos puntos de señalar. Pasamos después entonces al proyecto y a los criterios de restauración. Vale, como ha mencionado Jesús, hay daños, hay una normativa internacional, unas recomendaciones internacionales aceptadas por todos de cómo tiene que hacerse esto. Y además hay una legislación nacional. Las referencias internacionales enfatizan los aspectos de integridad y autenticidad del elemento patrimonial. O sea, tenemos que intentar, sobre todo, hacer mínima intervención y documentarlo todo. Y también tenemos que identificar los conceptos de integridad y autenticidad valiosos, aquellos que se quieren mantener para que durante la intervención no se pierdan. Todas estas recomendaciones las hemos intentado condensar en una serie de criterios de restauración, que es una limpieza muy suave de todas las superficies. Por eso se verá que hay diferencias de color entre unas partes que se han limpiado menos. Bueno, todas se han limpiado,
pero hay las partes, los rejuntados, que ahora mismo llaman mucho la atención, pero que con el tiempo se irán saneando, se irán diluyendo. Un saneado mínimo de juntas, una selección cuidadosa del mortero de rejuntado y hemos intentado reproducir la técnica de rejuntado primitiva. Aquí se ve unas huellas de rejuntado hechos con la paleta del albañil original, que pasaba simplemente, hay muchas maneras de hacerlo, pero que simplemente pasaba la punta de la paleta para terminar la junta. Después está el tema de la anastilosis. La anastilosis, no hay una definición clara, pero se entiende que es el resamblaje de los miembros existentes dispersos dentro de un marco de preservación y presentación del monumento. Hay muchas cartas que mencionan la anastilosis que la recomiendan incluso dependiendo de cómo estén los miembros dispersos en el suelo. Si son interpretables y se pueden volver en su posición, pues es recomendable hacerlo. Tiene que ser documentada. Las partes, los elementos de integración, o sea, las partes que necesariamente tienen que ser nuevas para mantener la coherencia estructural, tienen que ser reconocibles y tienen que ser el mínimo necesario. Por lo tanto, la anastilosis es una actuación admitida, incluso es preconizada por estas recomendaciones internacionales, y siempre hemos entendido que no hacer la anastilosis iba a dificultar la compresión del monumento. Porque si están las piedras caídas en el suelo, se ven unos elementos alzados, pero no se entiende que eso era un arco o era un puente. Y si se hubieran dejado los elementos en el suelo, se hubieran perdido por vandalismo, por robo, o si se hubiera querido actuar de forma bien intencionada, llevándolos a un almacén, pues se hubiera separado todo el conjunto. Por lo tanto, siempre hemos entendido que la anastilosis era la mejor manera de resolver este problema de restauración. Porque podíamos recuperar el máximo número de piezas posible debido a las investigaciones previas. Podíamos repararlas y podíamos complementarlos. Por lo tanto, el objetivo era restablecer la forma y la capacidad estructural de la bóveda. Una bóveda que había venido un fracaso estructural. Vale. Nos encontramos con que hay un problema de cuál era la forma original. Y también de si se puede conseguir. La forma original no la podemos conseguir. La forma original de la construcción del puente, del arco, no se puede conseguir porque incluso en su propia época ya había sufrido descensos durante el descembrado. Y después había habido movimientos que se pueden considerar históricos, que también tienen su significado. Por lo tanto, tenemos una pila inclinada, 6,5 grados, una pila que internamente estaba desarticulada. También tenemos una mayor luz. Luz es la longitud, la distancia entre los extremos del arco, que desde su construcción seguramente había crecido como 50 o 60 centímetros y que en el último movimiento había crecido 15 centímetros. Teníamos entonces dos problemas: arreglar la pila y, por otro lado, colocar el arco. Sí, podíamos de la pila corregir su posición o congelar su posición. Y en el arco podíamos aceptar que fuera más rebajado o buscar la manera de colocarlo alargando su directriz. Solamente se podía rehacer la directriz original o primitiva si corregíamos su posición. Y si congelábamos la pila, solamente se podía aceptar la directriz rebajada o alargar su directriz de alguna manera para conseguir una solución estructuralmente coherente. Se decidió, por ser lo más coherente respecto del punto de vista de las recomendaciones de restauración, congelar la posición de la pila, porque había tenido movimientos, habían ocurrido. Y si hubiéramos desmontado la pila para llevarla a su posición, hubiéramos hecho una intervención excesiva. Después, lo otro que habíamos elegido era alargar su directriz, porque era muy difícil encontrar una solución razonable de esta pila, de esta luz alargada,
con la misma longitud de piedras que había. Por lo tanto, solo nos quedaba como única solución añadir unas hiladas de corrección de la longitud para que los empujes, para buscar una seguridad adecuada en términos de geometría del arco. Decidimos una geometría del arco coherente más o menos, un arco de medio punto aproximadamente. Se comprobó que era estable con todas las posiciones de carga que pueda haber. El único problema es que tenemos que conseguir que esas piezas que estaban rotas fueran capaces de soportar de nuevo la carga. También había otro pequeño problema, que aquí había unos restos de una caída antigua que había que retirar para hacer la restauración de toda esta zona y además hacer una interpretación arqueológica de todo esto. Por lo tanto, tenemos un empuje de un arco que nos encontraba un cuerpo superior de la pila muy estrecho que tenía tendencia a volcar. Aquí son los cálculos clásicos de estática, muy clásicos de tal. Por lo tanto, el cuerpo inferior de la pila, cuerpo inferior era muy estable, pero el cuerpo superior, este de aquí, podía volcar. Tenía una seguridad insuficiente en el cuerpo superior, que debíamos mejorar. Por lo tanto, hemos llegado a una solución de estabilización de la pila bastante densa, que hay varias maneras varias funciones, varios anclajes que hemos introducido con distintas funciones. El anclaje rojo busca parar los deslizamientos globales de la pila hacia el río. Los anclajes verdes intentan coser todos los segmentos de la pila. Los azules buscan evitar el vuelco de la parte superior y los de color magenta buscan estabilizar hojas de piedra de fábrica, que mostraban signos de estabilidad, con unos encajes menores para otros temas. Por lo tanto, hubo unas actividades de relleno de las cavidades sumergidas por medio de bufos, se colocó un encofrado, se rellenó con hormigón, después ha habido que hacer inyecciones desde la parte superior, rellenando la parte de piedra con lechada, mortero de cemento y las partes más asociadas al monumento con lechada de cal, según el esquema que hemos planteado. Bueno, aquí terminaría mi exposición. Ahora va a continuar Carmen Molina, de Trixa. No quería terminar antes sin dar las gracias a todos a todos los participantes en la obra, al ayuntamiento por toda la sensibilidad y todo el apoyo recibido desde el primer momento, y a todos estos participantes, empresas, personas que hemos puesto en la última página de la publicación, que han estado todos muy motivados para llevar a cabo esta restauración. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy aquí en representación de una empresa, hay mucha gente por detrás de mí, muchos que han colaborado. Quiero señalar con el dedo a Nacho, que está ahí sentado y ha dedicado un montón de horas también a preparar documentación, a trabajar, y hoy no está aquí de pie, y a Julio, que ya lo mencionó antes Jesús, porque ha vivido el día a día de esta obra y el piedra a piedra y ha hecho un trabajo que merece la pena destacar. Pues siguiendo el hilo donde Javier lo deja, que es una vez se han hecho los trabajos de estabilización de la pila, prácticamente de un día para otro nos encontramos con esta situación. El 28 de noviembre, a pila estabilizada, según acabamos de hormigonar la zapata de la grúa que estaba en el fondo del talud, una crecida de más de 1000 metros cúbicos que nos deja este Ebro. Nos habían avisado que el Ebro es un río que da sorpresas, pero no dejó de sorprendernos esta situación. Es una situación extraordinaria que nos echó de la obra durante
unos meses y hasta la primavera no pudimos retomar con los siguientes trabajos que teníamos previstos una vez estabilizada la pila. Cuando el río baja su nivel, esto es lo que nos encontramos entre pila y estribo. Parece que es mucho material menudo, pero bueno, lo que estamos viendo es que todo el material de gran volumen está en una cota inferior y lo que queda encima del derrumbe es el relleno de las coronaciones que se habían conservado. La crecida asustaba mucho, pero no se llevó ni un paletín, estaba todo tal cual estaba el último día antes de la subida del nivel, ahí nos lo encontramos. A partir de aquí, el trabajo de recuperación de las dovelas lo comenzamos montando unas grandes plataformas de andamio. Tuvimos instalado allí pues unos 300 metros cuadrados de superficie en las que disponer las piedras y poder analizar a lo que nos enfrentábamos, que era un poco más o menos esto. Es una vista cenital y un levantamiento que cuando estás a pie de esa plataforma y te dicen busca la pieza 320, pues es una labor para un día. Entonces, bueno, pues ahí teníamos un poco etiquetado y documentado por cuadrantes dónde localizar el material. Antes de sacar el material de la zona inferior, pues con la labor del arqueólogo que hoy no nos acompaña, que era Nacho Murillo y José Manuel Torrecilla, pues fueron etiquetando pieza a pieza y numerándolas para que luego pudiéramos inventariarlas rápidamente. Esto es la parte de recuperación. Ahora, una vez subimos las piedras, espera un segundín que lo voy a... Aquí casi se ve mejor. Una vez subimos las piedras a la plataforma, vamos quitándonos aquellas que se identifican mejor, es decir, las que pertenecen a las boquillas laterales y las que se mantienen completas, y vamos separando los fragmentos que vamos encontrando con la intención de hacer una reconstrucción de todas las piezas antes de poder contar con un inventario total de todas las piezas existentes. Esto es una labor ímproba, como veis, hay piedras que hasta formadas por 4 fragmentos, o bueno, el ir encontrando, porque además dentro de lo que son las piezas que hallamos en la parte inferior, pues algunas respondían a una rotura reciente y otras procedían de una rotura histórica que no íbamos nunca a encontrar el fragmento, ya que se podía haber caído hace cientos de años. Las labores de recuperación de estos sillares consisten principalmente en utilizando resinas, utilizando cosidos con fibra de carbono, utilizando morteros de cal, pues llegar además de completar el volumen de las dovelas a garantizar que eso tiene la resistencia mecánica que se exige para su función como bóveda. A partir de que conseguimos realizar todo un inventario, estamos hablando de más de 500 piezas encontradas en el suelo. A partir de realizar ese inventario, pues para hacer la anastilosis de la que ya han hablado Javier y Jesús, pues partimos de los datos iniciales que estaban en nuestra mano y eran muy claros, que es el levantamiento de la bóveda y de los arcos laterales de cierre. Entonces había muchas piezas que se identificaban fácilmente. Esto era un trabajo que se llevaba en paralelo entre la obra, la arqueología y nuestro trabajo de gabinete de ir montando una alfombra, que era como lo llamábamos, donde distribuíamos o asignábamos cada una de las piezas, porque el arqueólogo nos daba indicaciones de números que eran vecinos y habían caído en lugares similares, otras que por una mancha, un musgo, un líquen se localizaban por las fotos fácilmente, y otras que por su geometría podrían estar en varios sitios, pero bueno, acabábamos ubicándolas. Unido a esta alfombra la tuvimos que desarrollar también unido a la nueva geometría que se pretendía dar a la bóveda, con la incorporación de unas dovelas de piezas nuevas que respondían al incremento en la longitud de la bóveda y cuadrando todas las piezas como debían ser. Esto cuenta un poco
lo que ha explicado Javier detalladamente de la geometría de la que se partía y la geometría que había que obtener, que entre el desplazamiento de la pila y la curvatura y la mayor curvatura, pues requería un mayor número de dovelas. Arriba no sé si se ven un poco los números generales, así esto es simplificar un poco el inventario que teníamos entre manos. La bóveda original, según las fotos anteriores, contaba con 565 piezas. Encontramos en el suelo 415, porque también si se mira en detalle esa foto del estado inicial, se ve que algunas no serían susceptibles de ser repuestas, que también es una de las causas del colapso de la bóveda. Piezas no identificadas, estas son que lo que encontramos era un fragmento insuficiente para reponer o una pieza que no conseguíamos hacer vida de ella, hay 80, y en piezas nuevas pues se incorporaron 71 sillares. Ya estábamos en disposición, ya con esa alfombra desarrollada y las piezas todas acopiadas, numeradas y catalogadas, de empezar con el montaje de la bóveda. La parte previa de ese montaje es levantar una cimbra compleja que tiene que tener unas condiciones de carga, que tiene unas zapatas en la parte inferior que se ejecutaron a partir de un geotécnico, y levantamos la cimbra. El remate de esa cimbra en la parte de arriba se hizo en madera, veis que está cuajado de tableros, y los tableros sobre ellos llevan unas costillas que se adaptan porque en su derrumbe la pila tiene un pequeño giro, entonces eso genera un alabeo, y la sección de esa bóveda, pues bueno, tiene su complicación. Se sacaron unos camones que son todos diferentes y una superficie de apoyo que respondía a la nueva geometría que se había diseñado. Y para concretar ahora ya el montaje de las piedras, este era un poco el procedimiento que se siguió. Teníamos más o menos hiladas, porque veis que el puente, la bóveda antes de caerse no tenía unas hiladas marcadas que podemos ver en la bóveda de cualquier iglesia, sino que había una cierta anarquía y poca alineación. Pero bueno, sacábamos lo que era una hilada, ordenábamos las piezas que pertenecían, marcábamos lo que podía ser el fondo capaz de esa hilada, y se definía si esa, veis dónde está colocada la regla, eso marcaría que, por ejemplo, esa hilada tiene 80 centímetros de canto UTI. En algunos casos, algunas piedras quedaban más o menos cortas y se optaba por reforzarla o meter detrás un suplemento de piedra nueva para garantizar la estabilidad de todo. Esto pues se premontaba allí, se comentaba con la dirección de obra y en cuanto se daba el ok, esta hilada pasaba a formar parte de las hiladas recibidas. El puente lógicamente se fue cerrando hacia el centro, levantando pilas y estribo a la vez y colocando la clave en el último lugar, lógicamente. Para el montaje de estas piezas se establecieron unos criterios que tenían como objetivo no llenar los huecos que dejaba la irregularidad de las piedras con zonas de mortero muy gruesas, porque ya ha explicado Javier la degradación de los morteros, pues bueno, no volver a encontrarnos con una situación similar. Entonces, si por su geometría alguna de las zonas iba a requerir una cantidad de mortero muy grande, se disponía piedra o bien como en losas esbeltas o bien acuñando en la parte de atrás. Ahí vemos una de esas piezas y bueno, hay dispersas por toda la zona de montaje. Esta parte que veis precisamente es la zona de arranque en el lado de la pila, que son aquellas hiladas de piedra nueva que nos permiten adaptarnos a la nueva geometría. Estas son unas fotos generales de cuando ya la bóveda en su conjunto está cuajada, una vez se ha llevado a cabo el montaje de las piedras. Para garantizar que esté todo consolidado, todo compacto, se hizo un vertido de lechada de cal más o menos fluida que garantiza el llenado de los espacios entre todas las piedras, y posteriormente una capa de hormigón de cal que regulariza por el trasdos de ellas y asegura el canto de la bóveda. Pues ya está todo montado y estamos ahora dispuestos para el descimbrado. Pues bueno,
la puesta en carga de esto tiene su aquel, es un arco de una luz muy grande y para proceder al descimbrado se realizó, no sé si los veréis porque hay tal maraña de hierros que no se les ven ahí, pero ahí hay entre medias, les voy a disparar, 4 operarios de INCIE, que fue la empresa que nos dispuso el apeo, y el afloje se iba produciendo a este nivel. Se estableció un procedimiento del descimbrado en el que se bajaba unos milímetros la cimbra de tal forma que dejara de estar en carga y se vigilaban a partir de, por medios topográficos y por medios visuales, una serie de fisurómetros y miniprismas que teníamos instalados para comprobar que en su entrada en carga no se producían movimientos preocupantes. Dedicamos la mañana a ir bajando y no hubo ningún problema, como os podéis imaginar, porque ahí está la bóveda. Ya tenemos la bóveda puesta en carga y los trabajos que nos quedan son los de proteger todo el trabajo de un poco de la intemperie. Esto lo ha explicado Javier muy detallado, los procesos de alteración de la piedra y con el objeto. Bueno, pues en un informe realizado por un restaurador sobre el estado de la piedra y la conveniencia o no de los consolidantes y otros sistemas de protección de las filtraciones de agua, parecía que lo mejor era dejar que la fábrica transpirara, pero bueno, una protección superior a las filtraciones directas de agua parecía conveniente. Entonces, sobre esa capa de compresión de hormigón de cal que habéis visto antes, se dispone una impermeabilización y un acabado que es similar un poco a lo que pudo ser el relleno de esas dos fábricas en el alma del muro. A la parte del estribo se dispuso una serie de drenajes que se les da salida hacia el talud, como pudo ser la forma natural de desaguar el puente, y esa es un poco la labor con la que se remataron los trabajos. Aquí veis un poco el procedimiento de disposición de las impermeabilizaciones, una capa de protección y ya los acabados que también se plantea un acabado diferente a la parte de la bóveda respecto a la parte del estribo. Y un poco con esto acabamos nuestro trabajo. Aquí es el tajamar, que también se optó por una solución similar, ya que tenía muchos daños, muchos agrietamientos y había sido objeto de mucha filtración, pues también se dispuso en él la misma impermeabilización y un acabado de lo que pudo, pues un poco de lo que pudo ser la geometría previa. Buenos días. Gracias a todos por venir y quiero agradecer especialmente, en primer lugar, a los técnicos del Ayuntamiento de Logroño por la gestión de un proyecto tan complicado y porque realmente se ha hecho un trabajo multidisciplinar, pero no desde la acumulación de profesionales de diferentes disciplinas, sino de un trabajo compartido en el que yo, por la parte de la arqueología, me he sentido siempre integrado dentro de la obra. También a Trixa, a Arenas Asociados, a Javier, porque muchas veces cuando se habla de trabajos interdisciplinares, transdisciplinares, y participamos los arqueólogos, acabamos siendo simplemente apareciendo en los proyectos como un control arqueológico, que es una persona que va allí y molesta lo menos posible para no retrasar los trabajos. En este caso no ha sido así y desde el primer momento se contó con la arqueología para hacer un programa arqueológico que fuese integrado en la obra y contar con un equipo que en este caso ha sido doble. La mayor parte del trabajo, la mayor parte de los resultados hay que otorgárselos a Ignacio Murillo Fraguelo de Urbe Pro Orbe, que son los que han trabajado con Trixa y quien ha hecho pues gran parte de estos trabajos. Ahora hablaré del programa que se ha realizado. Y por otra parte,
nosotros, yo y el equipo de Cuadra Arqueología, participábamos como asesores a la dirección de obra y hemos estado colaborando con ellos en los criterios de restauración, en las decisiones que ha habido que tomar en cuanto a materiales, acabados, y a la vez ayudando o colaborando y aprendiendo con Ignacio Murillo a la hora de interpretar los resultados de las actuaciones arqueológicas. Las actuaciones que se programaron fueron, en primer lugar, un estudio estratigráfico de los paramentos, es un análisis de cómo se ha ido conformando el monumento desde el punto de vista estratigráfico, es decir, cómo se van añadiendo las partes y si cada una de ellas corresponde a un solo momento o son fruto de diferentes destrucciones y construcciones y reconstrucciones. Luego se ha llevado la supervisión arqueológica de todos los movimientos de tierra, tanto los de la zapata de la grúa como las zapatas de la cimbra y todo lo que ha habido que hacer en el entorno. Se hizo el estudio del arco arruinado para hacer la propuesta de anastirosis y Nacho colaboró en la excavación del derrumbe, que fue fundamental ir viendo para ir pudiendo identificar cuáles eran cada una de las piezas que se encontraban en ese derrumbe y poder asociarlas a la pieza original, a su posición original. Eso se hizo de una forma arqueológica, se fue desmontando capa a capa y se fueron localizando las piezas que habían caído. En algunos casos aparecían varias piezas casi en su posición original, pero abajo, lo cual facilitó algo el trabajo. Y luego también se hizo la excavación arqueológica de la parte superior del estribo y de la pila, en el que se identificaron algunas partes de rellenos y fue fundamental para conocer la estructura del puente, cómo se había construido el puente, cosa que es importante para poder, entre otras cosas, buscar la cronología de este puente, que es una de las cosas más controvertidas. Bueno, pues de todo esto no me voy a alargar mucho, no voy a mostrar las partes de las excavaciones, de los seguimientos, sino que voy a centrarme en dos cosas. Uno, el análisis estratigráfico de los alzados, que fue fundamental para poder asignar la cronología, y estudios arqueométricos que se hicieron para tratar de datar el puente, tratar de darle una cronología absoluta. Esto no sé cómo va. Sí. Bueno, pues el puente Mantible, quizás por las dimensiones que tiene, los restos que se conservaban, ese arco, el arco central que estaba perdido ya, pero que tenía cerca de 30 metros de luz, o el arco que está en la zona alavesa, con más de 20 metros de luz, pues siempre llevó a pensar en que se trataba de un puente romano. Pero un puente romano por eso, por su monumentalidad, el tamaño de la obra. De hecho, pues esto no ha pasado solo aquí. En toda España se han asignado muchos puentes romanos simplemente por estas cuestiones. De hecho, el número de puentes romanos se ha ido reduciendo poco a poco y ahora en España que hay unos 36 aceptados y en La Rioja de 13 que se contaba hace tiempo, pues queda uno y con dudas. Bueno, nosotros lo primero que queríamos analizar con el estudio estratigráfico de los alzados era ver si realmente lo que teníamos correspondía a un solo momento o correspondía a varios momentos, porque claro, en ese caso, en caso que tuviésemos varias obras, varias reparaciones, tendríamos que datar cada una de las partes y a lo mejor pues sí encontrábamos una base romana o algo que pudiese funcionar. Dentro de esos trabajos toda esta documentación geométrica también pertenece a la que hizo el Laboratorio de Documentación Geométrica de la Universidad del País Vasco con Álvaro Rodríguez y José Manuel Vallemelón, y algunos añadidos de los trabajos que hemos ido haciendo hasta ahora.
ahí está la planta del puente, en la que también hemos integrado la excavación de las pilas que hicimos en la zona alavesa un año antes de comenzar los trabajos de aquí. Vemos que sí que están las 7 pilas, pero lo que tenemos es que la última pila de la zona alavesa no es un estribo, sino que es otra pila y que posiblemente pues, pueda ser más largo. Pero el análisis estratigráfico que hicimos en la zona alavesa, voy a adelantar la que hicimos nosotros antes, porque fue en el tiempo, lo hicimos algo antes, nos dio cuatro fases en el puente. 4 fases en las que se incluyen, entre otras, las últimas son la destrucción y el recalce que se hace en los años 80. En realidad, fases históricas tendríamos 2. Nosotros vimos una primera base y otra fase después con varias reconstrucciones en la zona del arco. Sin embargo, el análisis que hizo Ignacio en el arco riojano nos dio que este arco solo tiene un momento. Pese a que en estudios anteriores Martín Bueno y Gabriel Moya habían hablado de la posibilidad de que la parte alta del arco fuese una reconstrucción y también se había hablado de la posibilidad de que tuviese hasta 4 caídas en los estudios que hizo Fortea precisamente para ver los daños que tenía el arco. Se habló de hasta 4 derrumbes. El estudio estratigráfico nos da una obra muy uniforme en la que tenemos el mismo tipo de argamasas, el mismo tipo de piedra empleada, el mismo tratamiento en la piedra y además también vemos unos rejuntados, los que ha enseñado antes Javier, son rejuntados a punta de paleta que se dan en las 2 pilas, en la pila y en el estribo, y solo se pierden en la zona del arco, porque en la zona del arco lo que tenemos en la bóveda es la marca de los tablones por la salida de la argamasa. Las argamasas son las mismas, no vemos ningún cambio, simplemente algunas variaciones que podemos considerar más que son de fase de obra que de una reconstrucción posterior. De hecho, hablando con Ignacio, estamos reconsiderando que algunas de las fases que dimos en Álava pueden corresponder también a fases de obra. En cuanto a las características, no hay ninguna que podamos asignar a una obra romana. El tratamiento de la sillería nada tiene que ver, no hay ni los ajustes que suelen tener los sillares romanos, ni tiene la modulación, no tiene marcas de grúas para levantarlos, no tiene marcas de las palancas para ajustar los sillares y de hecho ni siquiera están tallados más que la cara visible. Normalmente son piezas que se extraen de la misma roca que tenemos alrededor y que se mantiene siempre los tamaños, las anchuras de las propias bancadas, de las propias vetas naturales de la arenisca. Es decir, el trabajo es mínimo, muy diferente a lo que se da en los puentes que realmente se pueden considerar romanos. En esto pues venimos a coincidir pues, con las últimas propuestas que hizo Moreno Gallo en 2004, en el que decía, él proponía una cronología del siglo XI y lo relacionaba con el puente de Puente la Reina, con el que tiene algunos parecidos, los aliviaderos que tiene entre las pilas, aunque eso también se da en los puentes romanos, y algunas cuestiones tanto de los tajamares como de los espolones, que normalmente los puentes romanos carecen de espolones y en este caso los tienen. Una de las cuestiones que tenemos es que carecíamos de cualquier documentación. Las primeras referencias que tenemos a este puente son estas que vemos aquí, el mapa de Tomás López de 1764, si no me equivoco en la fecha, y una ilustración de la Ilustración española y americana de 1800,
64. Bueno. La cuestión es que al carecer de cualquier referencia y no tener características romanas, lo que se propuso fue hacer una serie de estudios arqueométricos para buscar una datación, digamos, una datación absoluta pues, a partir de dos tipos de análisis. Primero hicimos un estudio de los morteros, lo que se llama análisis de OSL, que es luminiscencia ópticamente estimulada, que es una técnica que lo que mide es la radiación lumínica que queda en el cuarzo de los morteros y que se mide a partir del momento en que queda confinado, a partir del momento en que ya no le entra luz. De esto se hicieron 5 muestras en el estribo y en la pila. Vamos a ver. Ahí están los puntos donde se tomaron. Y se tomaron también 3 muestras de materia orgánica para carbono 14. Tuvimos la suerte de encontrar dentro de la fábrica algunos fragmentos de carbón y un fragmento de madera. Todas estas muestras, las de OSL, se analizaron en un laboratorio de Santiago de Compostela por Sanjurjo, y las de carbono 14 se hicieron en el Centro Nacional de Aceleradores. Los resultados. Bueno, pues en un primer momento, las muestras de mortero nos dieron unos resultados bastante amplios que no nos solucionaban demasiado las cuestiones pronológicas. Tenían un rango muy amplio, según el modelo que nos llevaban pues desde alguna muestra que nos daba siglo III y otras que nos llevaban hasta el siglo XIII. Una de ellas, la que pone PM4, un carbón, pudo estar ese carbón del mismo mortero que se había datado por OSL, y cogimos otras muestras de madera y carbón y todas ellas nos dieron una datación en torno al siglo X. Entonces sí que pudimos establecer las dataciones de carbono, que son las que tenemos en la parte de abajo. Todas nos dieron unas dataciones en torno al siglo X y vimos que teníamos una banda coherente, tanto de las dataciones de OSL como de carbón, entre el siglo X, siglo XI. Para esto era importante también los resultados de la lectura, el ver que toda la obra corresponde a un mismo momento, porque las tomas de muestras se hicieron desde la base hasta la parte alta de la pila. Y teniendo que se trata de una sola obra y que tenemos unas dataciones coherentes en toda esa banda, podemos afirmar que, lo primero, no se trata de una obra romana y que estaría entre ese momento, entre el siglo X y con más seguridad en el siglo XI, por las dataciones de carbono. Claro, estamos datando madera que ya está quemada y que la madera, pues, cuando se quema, cuando deja esto, ya tiene una cierta edad, ¿no? Nos iría más hacia el siglo XI. En esto coincidiría con la propuesta que hacía Moreno Gallo y sería coherente pues, con un camino que llevase desde Pamplona hacia Nájera, en el momento en el que el reino de Nájera-Pamplona está funcionando con estas 2 capitales, y luego continuaría funcionando como un puente al servicio también del Camino de Santiago, que dejaría de tener uso seguramente cuando empieza a funcionar el puente de Piedra de Logroño. El puente de Piedra de Logroño lo tenemos datado a finales del XI. También a finales del XI se da el fuero de Miranda, en 1099, y en el que se habla de que no haya otro puente entre Miranda y Logroño. Con lo cual ya ahí tendríamos que pensar si
cuándo se produce la destrucción de este puente. Eso es otra cosa de la que no sabemos. En las ilustraciones que hemos visto vemos que son ya muy recientes, del siglo XVIII, siglo XIX, pero no sabemos en qué momento llega a ese estado. Y tampoco tenemos muy claro de momento cómo poder saberlo. La documentación es escasísima. No se habla del puente en toda la Baja Edad Media y solo se habla ya en época moderna. Uno de los puntos en los que se puede trabajar es quizá en el castillo de Asa, un castillo en el que se habla que está construido, pues, se considera que puede estar construido para defender este puente, y en el que sí que podríamos tener sobre todo el momento en el que deja de funcionar el castillo hacia el siglo XV, si puede coincidir con el momento en que deja de funcionar el puente, o si bien el puente, con esa prescripción que da el fuero de Miranda de que no haya más puentes, se destruiría antes y no funcionaría ya durante la Edad Media. Bueno, y con esto doy por acabada la parte correspondiente a eso.